En nombre de la Comisión Guardia Bajo las Estrellas vamos a dar comienzo a este nuevo encuentro en donde vamos a seguir con lo previsto de homenajear a Güemes, y no solamente a Güemes, sino a ese periodo de la independencia. En la oportunidad de este encuentro vamos a contar con la disertación del doctor Marcelo Ruibal y sobre todo el tema que nos va a traer es la relación San Martín, Belgrano y Güemes. Así que voy a aprovechar para dejarlos en manos del secretario de la Comisión Guardia Bajo las Estrellas, el doctor Marcelo Ruibal. Marcelito, por favor. El general Belgrano fue nombrado para reemplazarlo a Pueyrredón como jefe del Ejército Auxiliar del Perú en marzo de 1812. En ese momento, Güemes pertenecía al Ejército Auxiliar y es enviado por Belgrano junto con otros oficiales a Santiago del Estero para hacer el reclutamiento de soldados, juntar caballada y ganado para el ejército. Por eso es que Güemes no participa en la batalla de Tucumán, porque se encontraba en Santiago del Estero. En noviembre de 1812, Belgrano le solicita a Güemes que se traslade a Buenos Aires para llevar a unos prisioneros que habían sido tomados en la batalla de Tucumán. Así es como Güemes en diciembre de 1812 ya se encontraba en Buenos Aires y pasa a cumplir funciones en el Estado Mayor. Y conoce a San Martín. ¿Y cómo es que conoce a San Martín? San Martín se casa con Remedio de Escalada, que era hija de Antonio de Escalada, que era pariente de Güemes. Güemes tenía familia en Buenos Aires, entre ellos los Justillo, y no solo conoce a San Martín en el Estado Mayor, donde San Martín también estaba destinado, sino lo conoce en las distintas reuniones sociales que se hacían en distintas casas de Buenos Aires, entre ellas en la de Antonio José de Escalada, suegro de San Martín. Así es como Güemes conoce a San Martín y después de las derrotas sufridas por Belgrano en las batallas de Pilcapugio y Ayohuma en 1813, se le da la orden a San Martín de que se haga cargo del ejército auxiliar, y San Martín, por pedido de Güemes, cuando se entera que San Martín es designado para reemplazarlo a Belgrano, le solicita sumarse a las fuerzas que iban a ir hacia el norte, para reforzar el ejército del norte. Mientras San Martín y Güemes se conocen, han compartido información. Güemes le transmite toda la experiencia que había tenido desde 1810 en el norte. Por consiguiente, San Martín le plantea al gobierno central que era muy importante poder contar con la colaboración y tenerlo a Güemes entre el refuerzo que iba a ir al norte.
Y así es como el ejército, las columnas, parten 3 columnas hacia el norte, la primera comandada por San Martín y la tercera comandada por Güemes. La primera columna llega a la posta de Yatasto en Salta, el 17 de enero de 1814, donde San Martín se encuentra con Belgrano, que no lo conocía personalmente, y ahí deciden continuar retirándose hacia Tucumán con el ejército auxiliar del Perú. Este ejército venía derrotado, como les había dicho, tanto en Vilcapugio como en Ayohuma. El ejército realista había entrado al territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ya había tomado Jujuy, y el coronel Castro, con 2.000 hombres, se estaba dirigiendo hacia Salta. Entonces, el ejército se repliega hacia Tucumán. En febrero, el 18 de febrero, Güemes llega con la tercera columna a Tucumán y se encuentra con Belgrano y con San Martín. Belgrano ahí había recibido la orden desde Buenos Aires de irse hacia Buenos Aires. San Martín se hace cargo de las fuerzas y lo nombra a Güemes jefe general de la línea del río Pasaje. El río Pasaje es el actual Juramento. Y para que tengamos más o menos idea de la importancia que tenía la misión que San Martín le encomienda a Güemes, es que evitar que los realistas pasaran del río Pasaje y llegaran a Tucumán. ¿Por qué? Porque el ejército auxiliar del Perú estaba en situaciones calamitosas. Palabras del mismo San Martín, refiriéndose en cómo se encontraba el ejército, informándole a Posadas, le dice que los oficiales del ejército auxiliar le daban más trabajo que la misma tropa. Entonces San Martín crea una escuela de oficiales en Tucumán para preparar militarmente a los oficiales, porque la mayoría de los oficiales que conformaban el ejército no eran oficiales de carrera, como lo eran San Martín y como lo era Güemes. Entonces, la importancia de Güemes como comandante, como jefe general de la línea del río Pasaje, era proteger al ejército del norte para que no lo pudiera atacar el ejército realista, porque de esa forma le iba a quedar casi libre el camino hacia Buenos Aires y volver a recuperar el anterior virreinato del Río de la Plata. Las funciones de Güemes son tan buenas que cuando llega a Rosario de Lerma se organiza con cerca de 400 hombres, porque tomemos en cuenta que a Güemes lo precede su trayectoria. No nos olvidemos que en 1810 no solo se le da la comisión secreta de ir a evitar que el virreinato del Perú se pudiera comunicar con los rebeldes de Córdoba después de la Revolución de Mayo, sino que después, cuando llega el ejército, la primera campaña del ejército auxiliar del Perú, Güemes conforma
todo un grupo de hombres con gente de Salta, de Jujuy y de Tarija, porque el ejército auxiliar se estaba aclimatando en la zona de Humahuaca y en los campos de el Marqués de Tojo. Y ahí es donde Güemes empieza a utilizar por primera vez su estrategia de provocar al enemigo, porque en Cotagaita el general Nieto se había fortificado y era imposible poder atacarlo. Entonces lo va provocando y lo obliga a salir, mandando fuerzas para buscarlo, y se da la batalla de Suipacha, el primer triunfo de las fuerzas de las armas patriotas, que es dirigido por Güemes. Entonces todo ese prestigio lo precede a Güemes cuando Güemes vuelve a Salta, y así es como las distintas fuerzas de Salta se le van sumando a Güemes. Y Güemes, el 29 de marzo de 1814, estando Salta sitiada, tomada por las fuerzas realistas al mando del coronel Castro, de Saturnino Castro, él entra por lo que era el Camino Real, baja por la Pedrera hacia Salta, la antigua Ruta 9, y se dirige hacia Cerrillos, a las orillas del río Ancho, que estaba a unos 10 kilómetros de la ciudad de Salta, y manda al sargento Panana a las afueras de la ciudad de Salta para provocar al enemigo, para que saliera de Salta, sabiendo que no lo podía enfrentar directamente porque lo superaban en número. Entonces Panana logra que Castro salga con un grupo de hombres a perseguirlo. Cuando está llegando a mitad de camino, Güemes se da cuenta que Castro no va a continuar hacia las orillas del río Ancho, donde lo estaba esperando Güemes con el grueso de sus hombres. Y antes que Castro se retirara hacia Salta, Güemes lo sale a enfrentar, y así es donde se produce el combate del campo de Velarde, que está a mitad de camino entre la ciudad de Salta y el río Ancho, provocándole una gran derrota al coronel Saturnino Castro, que en el informe que le manda a Güemes dice: Castro se le fue de las manos al capitán Gorriti y no lo pudieron tomar prisionero. Después de este gran triunfo del campo de Velarde, Güemes sitia la ciudad de Salta y obliga a las fuerzas realistas a abandonar la ciudad de Salta. Mientras tanto, el coronel San Martín, por razones de salud, pide licencia y se retira hacia Córdoba. Estando en Córdoba, le pide a Posadas que lo nombre gobernador de Cuyo, y Posadas le ofrece nombrarlo gobernador de Córdoba, que era mucho más importante que Cuyo, que hacía muy poco tiempo que había sido creada como gobernación e intendencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. San Martín le rechaza el pedido, el ofrecimiento que le hace Posadas, y le insiste ser nombrado en Cuyo. Eso no es por casualidad. Tomemos en cuenta que cuando San Martín va a venir al Río de la Plata, antes de España se va hacia Londres, y en Londres le ofrecen el plan que ellos tenían
para cuando fueron las invasiones inglesas, de tomar Buenos Aires y de Buenos Aires irse hacia la zona de Cuyo y ahí cruzar los Andes y tomar la capitanía de Chile. Este plan San Martín lo trae de Londres y por eso es que le pide a Posadas ser nombrado gobernador de Cuyo para de a poco ir organizando un ejército en la zona de Cuyo. Así es que el 6 de septiembre de 1814 asume como gobernador de Mendoza. Como les decía, Güemes derrota a la gente, a los realistas, los obliga a irse de Salta y los persigue, y también obliga a Pezuela, que era el que lo había derrotado a Belgrano, en Vilcapugio y Ayohuma, a irse de Jujuy y se retiran a la zona de Humahuaca. El que lo reemplaza a San Martín como jefe del ejército del norte es el general José Rondó, que ante los triunfos de Güemes, obligando a los realistas a abandonar el territorio saltojujeño e irse a la zona del Alto Perú, le pide al gobierno central que se lo ascienda a Güemes al cargo de coronel graduado y lo nombra jefe de la vanguardia del ejército auxiliar. Y estando Güemes en la zona de Humahuaca como comandante de la vanguardia del ejército, tiene un enfrentamiento con el coronel Rodríguez, Martín Rodríguez, que estaba destinado en Salta, que menospreciaba a las milicias porque los consideraba que no eran parte del ejército regular, y los hombres de Güemes, de las milicias de Güemes que habían quedado en Salta, fueron perseguidas y maltratadas por Rodríguez. Entonces Güemes le manda un oficio diciéndole que si no se abstenía del maltrato hacia los gauchos, él se iba a ver obligado a dejar la vanguardia y venir personalmente a exigirle que tratara con respeto a los héroes de Salta, que habían vencido a los realistas y nada más y nada menos que a Pezuela. Este enfrentamiento que se produce entre Rodríguez y Güemes hace que el secretario de Posadas tome dos determinaciones. La primera, dividir a la gobernación e intendencia de Salta de Tucumán en gobernación e intendencia de Salta y gobernación e intendencia del Tucumán. Y le dice a Rondó que se lo saque a Güemes como jefe de la vanguardia. Así es como Güemes deja de ser el jefe de la vanguardia del ejército auxiliar y es reemplazado por Rodríguez. Rodríguez, cuando llega a hacerse cargo de Humahuaca, le solicita que las milicias queden como parte de la vanguardia, y Güemes le plantea que como las milicias no eran parte del ejército regular, se volvían con él a Salta. Rodríguez dura muy poco como jefe de la vanguardia, dura solamente 2 semanas, porque es tomado prisionero en la sorpresa del Tejar por la vanguardia del ejército realista. Cuando Güemes vuelve a Salta, se lo nombra comandante militar de la campaña de Salta. Y así es como, organizando a todas las milicias saltojujeñas, parte hacia el norte
y en la zona de Humahuaca continúa camino hasta el puesto grande o puesto del Marqués. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta, que Rodríguez, cuando es tomado prisionero por los realistas, le plantea a Pezuela que él puede convencerlo a Rondó de hacer un armisticio con Pezuela. Entonces, Pezuela manda emisarios, es más, lo manda a Rodríguez para que hable con Rondó. Y en el transcurso de estas negociaciones, Güemes ataca al campamento que estaba en el puesto grande, o puesto del Marqués, al campamento de la vanguardia, a cargo del coronel Vigil, el 14 de abril de 1815, donde le produce una derrota muy grande a las fuerzas realistas, que obliga a que no solo la vanguardia, sino el mismo general Pezuela se retirara del Alto Perú y dejara las distintas ciudades del Alto Perú y continúa retirándose hacia el Virreinato del Perú. Esto logra que Rondó pueda avanzar con el ejército auxiliar del Perú y tomar el Alto Perú sin disparar un solo tiro, porque los realistas se habían retirado por esa derrota ocasionada por las fuerzas comandadas por Güemes. Güemes, cuando regresa a Salta, el 6 de mayo de 1815, es elegido gobernador por el Cabildo Abierto de Salta, que es la primera vez que un cabildo, que la gente de una gobernación elegía a su propio gobernador, porque hasta ese momento siempre eran elegidas por el gobierno central o por un comandante en campaña. Entonces Güemes pasa a ser el primer gobernador elegido por el pueblo del lugar. El segundo gobernador elegido por el pueblo es San Martín en Cuyo. Sería interesante también saber, para poder tomar conciencia de lo que pasaba entre 1814 y 1816 en Latinoamérica, desde México hacia nuestro territorio. Tanto México como la Capitanía de Venezuela, habían sido recuperadas por los realistas. En 1815 también es recuperado el Virreinato de Nueva Granada. Es decir, que en 1816, desde México hacia el Virreinato del Perú, todo el territorio estaba bajo el dominio realista. Y también había sido tomado el Alto Perú, lo que es el actual hoy Bolivia. Y en 1816 son vencidas las distintas resistencias de los distintos comandantes que estaban luchando en el Alto Perú. Es decir, el único territorio que quedaba libre era la mayor parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así es como en 1816, después de haber sido derrotado Rondó en el Alto Perú, se conforma el Congreso de Tucumán.
En el Congreso de Tucumán se da una particularidad que era el Congreso de Tucumán no solo tenía que dar la independencia de las Provincias Unidas a partir de ese momento de Provincias Unidas de Sudamérica, sino que tenía que dar una forma de gobierno a estas Provincias Unidas. Y acá es otra de las grandes coincidencias que hay entre Belgrano, San Martín y Güemes. Los tres planteaban una monarquía constitucional con un inca, un descendiente de los incas, del Inca como monarca, con sede en Cusco. Los tres, como les dije, Belgrano, San Martín y Güemes, plantean esto que no se pudo llevar a cabo. Juan Martín de Pueyrredón es nombrado director supremo de las Provincias Unidas, y ante las derrotas sufridas por Rondó, lo nombra a Belgrano para que lo reemplace a Rondó como general en jefe del Ejército Auxiliar del Perú, y le solicita a Güemes que se haga cargo de la defensa de las Provincias Unidas de Sudamérica y del Ejército Auxiliar del Perú, que Pueyrredón le da la orden de que se repliegue hacia Tucumán. Es decir, Güemes vuelve otra vez, como en 1814, a ser el protector de las Provincias Unidas y del Ejército Auxiliar. Se vuelve a encontrar con Belgrano, al ser Belgrano nombrado comandante en jefe del Ejército Auxiliar. Mientras tanto, cuando Pueyrredón se iba a ir para Buenos Aires, se reúne con San Martín en Córdoba, y San Martín le plantea el plan andino, que era conformar un ejército en Cuyo, cruzar los Andes, libertar la Capitanía de Chile, y después por mar dirigirse a Lima. Cuando San Martín le plantea esto a Pueyrredón, Pueyrredón cambia de opinión porque se había comprometido en mandar refuerzos al Ejército Auxiliar y mandarle refuerzos también a Güemes, y cambia de opinión, y todos los refuerzos que iban a venir al Ejército Auxiliar del Perú y a Güemes los manda a Cuyo para que San Martín conforme ese ejército para cruzar los Andes. En 1816, el general Pezuela es nombrado virrey del Perú, y en septiembre de 1816 llega a los puertos del Perú el mariscal de la Serna, que venía de haber participado de los ejércitos que habían derrotado a Napoleón en España, y viene con un refuerzo de varios regimientos peninsulares con gran experiencia, porque habían combatido contra las fuerzas napoleónicas. Y le manda un oficio a Pezuela diciéndole: creo podría lisonjearme al asegurarle que puedo formar un ejército lo suficientemente fuerte para que en mayo
de 1817 pueda entrar triunfante a la ciudad de Buenos Aires y así tomar y recuperar para el rey al virreinato del Río de la Plata, que era el único territorio, como les dije hace un rato, que quedaba independiente de toda América hispana. Mientras tanto, San Martín está conformando al ejército en Mendoza y ahí se inicia el plan libertario americano. San Martín, Belgrano y Güemes sabían que Pezuela no iba a mandar refuerzos a la Capitanía de Chile, porque consideraban que el cruce de los Andes era casi una misión imposible. Entonces, se le da todo el refuerzo al mariscal de la Serna para que tome y recupere el territorio de las Provincias Unidas de Sudamérica. Aprovechando esto, San Martín, porque no es algo casual, el 12 de noviembre de 1816, de la Serna inicia la invasión a las Provincias Unidas, con un ejército de 5.000 hombres. Como les decía hace un rato, un ejército de tropa experimentada, tropa muy bien equipada. Gran parte de las fuerzas que conformaban al ejército de la Serna eran fuerzas peninsulares y las otras eran de las fuerzas que habían tomado y recuperado la Capitanía de Venezuela y el Virreinato de Nueva Granada. El ejército que conformaba San Martín para cruzar los Andes tenía cerca de 5.000 hombres. Ustedes fíjense que eran prácticamente las mismas fuerzas que San Martín iba a utilizar para independizar Chile, que las fuerzas dirigidas por De la Serna, con una gran diferencia. Las fuerzas que comandaba San Martín no tenían experiencia en combate, y las fuerzas que traía De la Serna, todas tenían experiencia en el combate. En el mismo año que De la Serna se decía que iba a entrar triunfante en Buenos Aires, en mayo de 1817, en ese mismo periodo es derrotado por las fuerzas altojujeñas dirigidas por Güemes. Y San Martín, el 12 de enero de 1817, cruza los Andes para lograr la independencia de Chile. Entonces, como les decía, en el mismo periodo que se produce la invasión a las Provincias Unidas, San Martín cruza los Andes. Ante el hecho de que Güemes pudo vencer a las fuerzas de la Serna y obligarlas a retirarse al Alto Perú, San Martín se hace fuerte en Chile, tiene distintos combates hasta que se produce la batalla de Maipú en 1818, donde derrota definitivamente a las fuerzas realistas que quedaban en Chile y se puede declarar la independencia de Chile.
En 1820 se produce la gran invasión a las Provincias Unidas del Río de la Plata, comandadas por el general Ramírez Orozco. Mientras tanto, San Martín en Chile estaba conformando y reforzando al ejército para poder trasladarse por mar a las costas de Lima. En este momento se vuelve a producir lo mismo que en 1817, cuando San Martín iba a cruzar los Andes, que se produce la invasión a las Provincias Unidas de Sudamérica por De la Serna. En 1820, cuando San Martín estaba conformando y ya terminando los últimos preparativos para poder embarcarse e ir hacia los puertos de Lima, se produce la invasión a cargo del general Rodríguez Orozco. Es decir, gran parte del ejército realista, lo que pido si cada una de las personas que se van incorporando pueden apagar el micrófono, porque si no se escuchan los distintos ruidos. Como les decía, en 1820 se produce lo mismo que en 1817. Las fuerzas realistas que estaban en Perú se trasladan al Alto Perú para invadir las Provincias Unidas de Sudamérica y poder recuperar el territorio del ex virreinato del Río de la Plata. Mientras tanto, San Martín conformaba esas fuerzas para poder embarcarse. San Martín le pide a Güemes que trate de entretener todo lo que puede a las fuerzas realistas. Ustedes ahí tomen conciencia la gran confianza y el gran respeto que San Martín le tenía sobre Güemes, que no solo estaba tranquilo de que las fuerzas realistas no iban a poder sobrepasar el territorio de Salta y poder llegar a Buenos Aires, sino que hasta le pide que las trate de entretener lo más posible y permitirles que entren todo lo que puedan en el territorio salteño, para así él poder embarcarse hacia los puertos de Lima. Así, de esa forma es como Güemes da las órdenes de que no se ataque a las fuerzas de Ramírez Orozco y se les permita ir ingresando en el territorio salteño. Hasta el punto que es la primera vez que las fuerzas realistas, desde que Güemes se hace cargo de las defensas de las Provincias Unidas de Sudamérica, pueden pasar la ciudad de Salta. Y por eso es que se dan el combate de las Cañas, que es pasando la ciudad de Salta. Y ahí empieza el combate final con las fuerzas realistas y obligando al general Ramírez Orozco a que se vaya retirando del territorio de Salta y de Jujuy, y es perseguido. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es qué sucedía en las Provincias Unidas de Sudamérica en 1820, que es el tema de la anarquía que se había producido en el territorio. Rondó había sido nombrado
director supremo de las Provincias Unidas. El ejército del norte se había ido hacia la zona de Santa Fe. Rondó es derrotado por las fuerzas de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, y se desarma el gobierno central y se genera una gran anarquía. Los únicos que seguían combatiendo al enemigo, que eran los realistas, era San Martín en Chile y Güemes en el norte de las Provincias Unidas de Sudamérica. En ese momento San Martín ya tenía organizado el poder trasladarse hacia las provincias, hacia las costas de Lima, y por el gran triunfo que había tenido Güemes contra Orozco, lo designa a Güemes como general en jefe del Ejército de Observación al Perú. ¿Y cuál era la función que tenía que tener Güemes como jefe del Ejército de Observación al Perú? Que era un movimiento de pinzas. San Martín por mar hacia los puertos de Lima y Güemes por tierra avanzar hacia el Alto Perú, y por el prestigio que tenía Güemes en toda la zona del Alto Perú, y al ya no haber más comandantes, se le iban a ir sumando todas las fuerzas patriotas que había en el Alto Perú y reforzar al Ejército de Observación al Perú. Y con este ejército, Güemes unirse con San Martín en Lima. Y entre los dos ejércitos, continuar hacia el norte y poder independizar nuevamente al actual Ecuador y Colombia, que era el virreinato. Entonces, cuando San Martín le solicita a Güemes que se haga cargo del ejército, Güemes le solicita a los distintos gobernadores, porque ya no había gobierno central de las Provincias Unidas, que le manden refuerzos, le manden caballada, le manden tropa, para poder reforzar a este ejército, y a su vez le solicita que se lo reconozca como general en jefe del Ejército de Observación al Perú. Lo único que hacen todos los gobernadores es reconocerlo a Güemes como general en jefe del Ejército de Observación, pero casi ninguno manda refuerzos. Los únicos que le van a mandar refuerzos es desde Santiago del Estero. Pero esto no va a poder suceder porque Aráoz invade Santiago del Estero e impide que las fuerzas que iban a venir desde Córdoba, desde Santiago del Estero, con ganado y caballada, pudieran reforzar el ejército de observación, que ya había iniciado sus marchas hacia el Alto Perú, que Güemes se lo comunica a O'Higgins, diciéndole que ya habían partido las primeras divisiones. Pero estas divisiones tienen que Heredia, que era el segundo comandante del Ejército de Observación al Perú, tiene que dar la orden circular de que se detengan todas las divisiones donde se encontraran, por el tema de que Aráoz había invadido a Jujuy. Güemes por eso
tiene que parar las marchas y se tiene que enfrentar con las fuerzas de Tucumán para lograr que las fuerzas de Santiago del Estero pudieran ir hacia Salta. Mientras tanto, en Salta se estaba organizando la gran traición hacia Güemes. En mayo, el 25 de mayo de 1821, se produce la Revolución del Cabildo o del Comercio, que es para derrocarlo a Güemes como gobernador. Güemes se encontraba en Rosario de la Frontera, enfrentando a las fuerzas de Tucumán. Güemes vuelve a Salta, puede volver a tomar el mando y empieza a reorganizar nuevamente al ejército para iniciar las marchas hacia el Alto Perú. Pero un 7 de junio de 1821 se le realiza la emboscada al general Güemes, con fuerzas que fueron a buscar los traidores que habían hecho la revolución del Cabildo, y le producen la emboscada un 7 de junio de 1821, hiriéndolo de muerte a Güemes, que fallece a los 10 días, el 17 de junio de 1821. Y eso genera que después de la muerte de Güemes se firmara un armisticio con las tropas realistas, llegando a un acuerdo de que las fuerzas altojujeñas no iban a pasar de Humahuaca y las fuerzas realistas tampoco iban a pasar de Humahuaca hacia el territorio saltojujeño. Y así es como San Martín se encuentra que todas las fuerzas que estaban en el Alto Perú se trasladaran al Perú, y manda un oficio al brigadiero Higgins diciéndole que el indigno armisticio de Salta había logrado que todas las fuerzas cayeran sobre él y generándole una situación de gran debilidad. Esto significó que después, con el abrazo de Bolívar y de San Martín se tuviera que retirar de Lima y no se pudiera permitir y no se pudiera lograr el gran sueño que había entre San Martín, Belgrano y Güemes, de poder independizar todas las provincias unidas de Sudamérica. Así es como traté de mostrarles que no vivieron en épocas separadas, ni Belgrano, ni San Martín, ni Güemes, que estuvieron juntos y tenían una visión en común y un objetivo en común, que era lograr la independencia de todas las provincias unidas de Sudamérica. Muchísimas gracias por la atención de ustedes, y ahora quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta que quieran hacer. Entonces, estoy a la disposición de ustedes y muchísimas gracias por su atención. Jorge, te cedo la palabra. Bueno, gracias, Marcelo. Yo no sé si hay alguna pregunta que quieran hacerle a Marcelo. Por favor, habiliten el micrófono y realicen la pregunta.
No hay preguntas, demasiado claro, Marcelito. Sí, bueno, lo felicito al doctor Marcelo Ruibal por su ponencia, y está muy claro. Nosotros que estamos acá en Mar del Plata escuchándolo perfectamente, y fue muy claro, nos dejó más clarificada todo el recorrido que hizo el general Güemes, ¿no? Así que muchísimas gracias. No, gracias a usted, Lidia, por haber estado en esta charla. Está la señora Norma también, que es una psicóloga social, y estoy acompañada de mi hija también, que estudia en la Escuela de Cerámica acá en Mar del Plata. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nosotros no queremos hacerle preguntas a Marcelo, pero sí lo queremos saludar. Estuvo muy, muy interesante la charla. Los saludamos desde acá de San Antonio Este, en Río Negro, su hermana y su cuñada. Le mandamos un beso grande a él y a todos ustedes por estar siempre presentes en las cosas de Marcelo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias Por compartir con nosotros. Esto es fantástico. Discúlpenme, no, yo voy a hacer una acotación. Esto de la virtualidad tiene sus dificultades, pero también sus virtudes. Nos permite acercarnos a la distancia, acortarlas un poco y poder compartir esto que estamos haciendo desde Salta con gente de distintos lugares del país. Así que gracias a todos por participar. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes a todos. Yo soy Miguel Ángel Lentino, pertenezco, soy académico del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. He asistido gustoso a esta conferencia y pienso hacerlo a todas las que han invitado semana a semana desde Salta. Muy interesante la de Marcelo Ruibal. Bueno, cuenten conmigo a partir de ahora, y voy a divulgar acá en Buenos Aires los amigos de los distintos institutos nacionales para que adhieran a estas charlas tan interesantes, y especialmente de una figura como la del gran patriota argentino, salteño, Martín Miguel. Muchísimas gracias. Yo acá tengo vía chat una pregunta para Marcelo de Marián Ballesteros. Hola Marcelo, ¿se pueden identificar a quienes traicionaron a Güemes? Largo sería la respuesta, pero... Sí, no voy a estar diciendo ahora todos los nombres, pero sí está muy claro, sobre todo en el tema de cuando se hace la proclama de la Revolución de mayo de 1821, todos los firmantes de esa proclama, la mayoría eran los miembros del Cabildo de Salta y varios comerciantes, que se hacían llamar la gente de bien, los miembros de la Patria Nueva. Pero bueno, sería como para dar otra charla más, porque es bastante extenso el tema. Ya te has metido en el brete, yo te tomo la palabra. ¿Alguna otra pregunta que nos quieran hacer? Bien, me agrandaron la pregunta y era, bueno, el grupo social o político al que pertenecían. Excelente exposición, nos te dice María Alejandra. Sí, ¿hay alguien más? Sí, señor Yanela, yo lo que le quería preguntar, creo que escuché bien que todo esto queda grabado y se lo puede seguir por YouTube, ¿no? Así es. Bueno. Las conferencias las subimos a YouTube unos días después.
A mi Ah, canal, los días después. Jorge Llanela, el canal. Ahí están las conferencias. Como la intención de esto es que no solamente lo podamos utilizar quienes participamos del Zoom, sino que esto quede como una manera de poder consultar o tener como un archivo para consulta. Esa es No, porque nosotros mañana, no, le comentaba esto porque no, lo escuché un poco que usted dijo que subían las conferencias a YouTube, porque mañana nosotros nos reunimos con la gente del Cabildo de Mar del Plata para hacer un proyecto y destinado al Departamento de Historia de la Universidad de Mar del Plata, y entonces queríamos también, aparte de citar otras fuentes, Güemes documentado, esta secuencia de conferencias también, que me parece muy importante que la puedan trabajar también, que la puedan ver, ¿no? Así que bueno, le agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias, Lidia. También ahí tengo, disculpen, voy a hacer autobombo, tenemos un blog que se llama Güemes, Salta y su historia, un blog en donde, bueno, hay un escrito de Marcelo, hay escritos de Ferdi García Vez y algunos míos, en donde, bueno, tratamos de reflejar a Güemes, a Salta y a su historia. Eso también está en el internet y es de acceso público. Ahí están dos trabajos sobre la Guardia Bajo las Estrellas, cómo nació la Guardia Bajo las Estrellas, y el otro los primeros 60 años de la Guardia. Espero que tenga la posibilidad, ese homenaje ahí en la Caña de la Horqueta, de sobrevivir otros 60 años más por lo menos. ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna? Listo, estamos de lo más bien. Venimos fenómenos, nadie nos pregunta, digamos. Yo les comento que en los que han recibido ese listado de conferencias, había una el día 17 de mayo que decía, sin confirmar, o no está el orador. El orador voy a ser yo, el tema va a ser el gaucho de Salta del Tucumán. Ahí vamos a tratar de mostrar que no nos parecemos mucho a otros gauchos del país, y vamos a tratar de comprender por qué el gaucho fue un motivo de temor en las tropas españolas. Así que bueno, en ese brete me he metido para el día 17 de mayo el link el ID de la reunión, y la clave es la misma, así que bueno, pueden difundirlo si quieren. Con gusto nosotros los estaremos esperando el 17. Ajá. Eso iba a preguntar, para poder participar en la próxima charla, ¿es con el mismo ID y el mismo código de acceso? El ID y el código de acceso es el que está en el mensajito que nosotros mandamos. Sí, perfecto. Es en el mismo, que están hasta junio. Perfecto, sí, porque la directora me mandó el de hoy, pero bueno, en todo caso le pido a ella para que me envíe los que ella tiene recibido. Medio segundo de paciencia, yo busco y les doy el ID cuando lo encuentre, y disculpen, pero esto no se hace, anda buscando en el celular. No hay problema. Puede. ¿Vos lo tenés a mano, Marcel? Es lo que estoy buscando en estos momentos. Bien, somos dos los que buscamos. La intención de este ciclo de charlas era también invitar a otras instituciones a participar. Estamos tratando de invitar a gente del exterior también, para que nos den una visión. Nosotros tenemos muy la visión nacional, pero por ahí necesitamos también cómo nos ven afuera. ¿Lo encontrás? Jorge, sí. Si quieren anotar, se los digo. O mándamelo y yo lo pongo en el chat para que lo tengan. Ahí, espera que lo estoy copiando. Bueno.
Marcelo ha sido más eficiente que yo en la búsqueda, o tiene menos mensajes. Y enviar. Bueno, mientras tanto, Ese es el que envié por mensaje, es del 17 de marzo. voy a ver si se los puedo mandar a todos. No sé si ven el chat todos o no. Por favor, que alguien me conteste. ¿No? Bueno. Yo creo que todos, si se ponen en la parte de chat, ahí van a poder ver los códigos, que es primero es el ID y después el código de seguridad para entrar. Ahí yo creo que todos van a tener acceso en la parte de chat. Perdón, no tengo acceso, pero a ver, sí, listo. Donde dice chat. 60 66 55 es el código. Sí, 843-3946-3561 es correcto. el de la reunión. El ID. Ese es el de la próxima reunión. Sí. Ahí vamos a hablar del gaucho, vamos a ver qué sale. Y ahí en cada reunión vamos a ir poniendo, publicando cuáles van a ser los otros códigos de las próximas reuniones. Bien. ¿Alguna otra cosa más? Hay una idea, aprovecho porque uno de los gestores de esa idea está presente en este chat, de hacer un foro para plantear un tema y analizarlo desde distintos aspectos. Eso se lo debo agradecer a Jorge Sáenz, que un día estábamos en un Zoom 3 o 4 y empezamos a charlar sobre un tema en particular y pucha, está bueno ver distintos enfoques, pero van a ser con temas planteados previamente, pues si no, no va a terminar nunca ese foro, digamos, ¿no? O sea, si cada uno aporta un tema diferente, bueno, eso no va a ser un foro, sino va a ser un manicomio. Entonces, la idea es que podamos tener ese tipo de actividad. Todavía no la tenemos muy clara cómo la vamos a implementar, pero sería también por vía Zoom. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nosotros muy agradecidos. Gracias, Marcelo, por tu conferencia. Blanca, no leí los otros chats. Marian Ballesteros, gracias por la oportunidad de compartir la conferencia. Blanca, brillante exposición, gracias por permitirnos aprender más de nuestra historia y fortalecer nuestras raíces. Macho Salteño, sí, gracias. Así que bueno, desde ya nosotros muy agradecidos, esperamos podernos volver a reunir en el miércoles 17 para hablar del gaucho salteño. Gracias a todos, gracias Marcelo, gracias a la Guardia de las Estrellas porque nos permite hacer esto. Muy amable a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo ahí Marcelo, ya solo Marcelo.
tenía ahí otro mensaje. Gracias, excelentes exposiciones, Jorge y Marcelo, agradecidos por sus conocimientos y aportes. Fortín Los Yacones, Departamento de La Caldera. Muchísimas gracias a todos, Dios los bendiga.